Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En el vídeo de hoy vengo a presentar un indicador exclusivo de TradingView en el cual vamos a hacer nuestras entradas aprovechándonos de los retrocesos del precio para hacer las entradas. Es un indicador que solo funciona en tendencia, es algo que tenéis que tener claro, así que no intentéis usar la estrategia en rango porque no os va a funcionar, ya os lo digo de antemano. Como ya sabéis, para identificar si estamos en una tendencia alcista o bajista, nos podemos ayudar de una media móvil exponencial o lo que viene a ser una EMA, pero con este indicador que os vengo a presentar hoy, digamos que el propio indicador ya nos va a decir o a representar la tendencia del mercado. Como veis, estamos aquí en nuestro exchange de Binx, que es donde hacemos nuestras operativas, pero nos vamos a quedar solamente con TradingView para así analizar las posibles entradas con el indicador. Bien, vamos directos a la pestaña de indicadores y aquí está todo lo que necesitamos. Como veis, he puesto aquí en favorito también la media móvil exponencial. De momento no la vamos a poner, como os digo, el propio indicador nos va a marcar la tendencia. Vamos a ver el indicador, se llama Gaussian Channel DV de Donovan Wall. Vamos a escribirlo, vale, escribo la palabra Gaussian por si hay más, y como veis sí hay más indicadores con la palabra Gaussian, así que mucho cuidado. Gaussian Channel DW de Donovan Wall, 4013 seguidores. Le vamos a dar un clic y aquí ya nos aparece este maravilloso indicador. Si le damos al zoom, esto es lo que yo quiero que veáis bien, si le damos al zoom vemos que tenemos varios tipos de velas. Tenemos por un lado velas verdes, por otro lado velas que tienen un contorno rojo, por otro lado tenemos velas rojas y velas rojas con un contorno verde. Ahora tranquilos que aunque veamos aquí representados 1, 2, 3, 4 tipos de velas diferentes, la estrategia es muy sencilla porque solamente vamos a tener que seguir un par de indicaciones, eso sí, hay que llevarlas a la perfección. Bien, ahora que tenemos ya todo preparado, el indicador, la configuración va a ser por defecto, pues bien, vamos a proceder a la explicación de la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. En primer lugar, vamos a buscar una zona donde hay una tendencia. Aquí es lo mismo, por eso yo os decía que no hace falta tener la EMA. ¿Por qué? Porque si el precio va por debajo del canal es una tendencia bajista, y si el precio va por encima, como es aquí, bueno, esto es una micro tendencia, pero si nos vamos aquí vemos que esto es una tendencia alcista, que es en el momento que nos encontramos ahora mismo con Bitcoin. Bien, vamos a empezar por la tendencia bajista. Como os digo, tenéis varios tipos de velas. Ahora aquí solamente nos vamos a fijar en las velas rojas y las velas rojas pero que tienen otro tono y están por fuera marcadas con un borde, en este caso de color verde. Vamos a poner una flechita aquí para que sepáis que aquí solamente vamos a hacer operaciones en short en este área. Y ahora vais a ver que esta estrategia es muy sencilla. Os voy a explicar todos los pasos.
En primer lugar, como os comentaba al principio del vídeo, vamos a entrar en los retrocesos. Os voy a dibujar un poquito a qué me refiero y después lo borro. Esto es un impulso, esto es un retroceso, esto es un impulso, esto es un retroceso, esto es otro impulso, esto es un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. El mercado se mueve así. Vale, vamos a borrarlo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, en primer lugar, para hacer una entrada, el precio tiene que darse la vuelta con velas de este tipo. No con velas rojas, sino darse la vuelta con velas que tienen este otro tono rojo, color vino, más bien que rojo, y tienen que ir a tocar este canal que tenemos aquí. No importa qué parte del canal, me explico, no importa si llega aquí, o si llega aquí, o si llega aquí, o si simplemente lo toca, no importa, ¿vale? En esta estrategia no importa. Lo que importa es que después de estas velas se forme una vela de color roja normal, como son estas velas de aquí. Creo que las diferenciáis bien. Estas son velas rojas normales y estas son velas que parecen cristalinas. Las veis que tienen un rebordito de color, ¿vale? Vamos a volver a borrar todo para no armar aquí una maraña de dibujos. Entonces nosotros vamos a entrar en el momento que después del retroceso y estando dentro de este canal, además el canal cuando es bajista nos lo marca de color rojo y el canal cuando es alcista nos lo va a marcar de color verde. Es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Por eso digo que el propio canal me está indicando la tendencia. Si el indicador detecta que el precio baja, se pone rojo. Si el indicador detecta que el precio sube, se pone de color verde, ¿vale? Nos está indicando igual que si fuese una media. Vale, ya tenemos algo claro. Tenemos que esperar un retroceso y que toque este canal. Vale, como os digo, necesitamos que después se forme este tipo de vela. Vamos a buscar cuántos casos hay donde se forme esa vela. Ahí tenemos una, ahí tenemos otra. Retroceso, esperamos dentro del canal, vela. Dentro del canal, vela roja. Otro impulso, retrocede. Dentro del canal, rojo, estamos, vela de confirmación. Otro impulso, otro retroceso. Veis que el retroceso son este otro tipo de velas con borde. Esperamos la vela de confirmación. Ahí la tenemos. Otro impulso, otro retroceso, vela de confirmación. Ahí la tenemos. Bueno, ahí tenemos unas posibles entradas. Vais a ver que como en cualquier indicador o cualquier sistema, no todas las entradas son válidas, obviamente, ¿vale? Habrá operaciones perdedoras. Vamos a tomar nuestra posición corta, vamos a entrar, como es lo más recomendable, al cierre de esa vela, ¿vale? Porque esta vela, mientras se está formando, es posible que cambie de un formato de vela a otro. Entonces esperamos al cierre de vela. Entonces vamos a ver dónde tomaríamos las posiciones. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle sobre el stop loss ni sobre el take profit. Bueno, yo creo que eso ya a estas alturas más o menos ya lo tenéis controlado o deberíais, ¿vale? Recordad también no apalancarse mucho. Apalancarse pues un 5X, un 3X, un 5X, un 8X, como muchísimo, un 10X, como mucho, sobre todo si lleváis poco tiempo dentro del mercado, ¿de acuerdo? Bien, vamos con la siguiente, cierre de vela. Vemos que aquí hay un retroceso con velas con borde y se forma la vela que buscamos. Pues al cierre de vela entramos, vamos a ver, posición corta, aquí sería el punto de entrada, tomamos la posición corta, vemos que aquí rompe, entra el canal, se forma la vela que estamos buscando y entramos justamente ahí. Aquí tendríamos que dejar correr la operación. Si ponemos un stop loss proporcional, pues sí, lo que pasa que fijaros, aquí dentro tendríamos otra operación. Quiere decir eso que si no tomamos esta, hubiéramos tomado esta otra y tanto una como otra hubiera salido con profit. Otra cosa es que esta operación la cerramos aquí por miedo, porque vemos que el mercado se vuelve a dar la vuelta y nosotros si tenemos un stop loss muy ajustado, pues nos toca el stop loss, ¿vale? Entonces por eso esta operación puede que, depende de vuestra gestión de riesgo, podría ser perdedora, porque ha habido un rechazo hacia atrás, lo estáis viendo, el precio se ha dado la vuelta en nuestra contra. De todas formas, como os digo, si tenemos digamos que un apalancamiento de 5X, podemos también permitirnos tener un stop loss un poco generoso, ¿vale? Para estar tranquilos en las operaciones. Vamos a esta siguiente, bueno, solo con verla ya vemos que también se ha dado velas con borde.
vela de confirmación de color rojo hacia abajo y aquí el cierre de vela, posición corta, cierre de vela, aquí es donde entramos, ahí lo tenemos. Aquí, como veis, podríamos tener una gestión de riesgo de 2-1. De todas formas, dependiendo de la fuerza que lleve el mercado, podríamos alargar más la operación o cerrar antes de tiempo, pero 1 o 2 estaría bien. Este es 40 y aquí, por ejemplo, 80, por ejemplo, o 30-60, 2-1 o incluso 3-1. Y bien, aquí al lado tengo, creo que una tendencia alcista, vale, sí, ciertamente del sábado día 29, me acuerdo perfectamente, y vamos a ver qué tal se habría comportado en este tramo de tendencia alcista. Bien, vemos que aquí ya emprende una tendencia alcista, lo sabemos claramente también porque aquí se forma una separación grande entre este canal y el precio, ¿vale? Así que aquí estamos ya alcistas. A partir de aquí ya podemos decir que estamos dentro de una tendencia alcista. No sabemos cuánto va a durar, ¿se puede dar la vuelta aquí mismo? Pues sí, claro. En el trading nada es 100%. Bien, vamos con esta primera. Hay un impulso, hay un retroceso. ¿Qué estamos esperando? Que toque este canal. Que toque este canal, pero fijaros ahora qué velas son. Las velas de retroceso no tienen que ser velas normales, sino estas velas que tienen un verde más oscuro y tienen un reborde de color rojo. Vale, bien. La última vela que toque aquí, este canal, tiene que ser de ese formato y después buscamos una vela de confirmación verde normal una vez dentro del canal. Como os digo antes, da igual que sea aquí, que sea aquí, que sea aquí, que sea tocando, da igual, eso no importa. Lo que importa es que esté dentro de este canal y que se dé la vuelta con una vela verde normal. Entonces esta es nuestra vela de entrada. Vamos a ver, impulso, retroceso, aquí nada porque todavía no ha tocado, aquí sí toca y rompe y comienza una vela que es esta. Esta vela es una vela normal. Seguimos, impulso, retroceso, mirar hasta dónde retrocede y aquí tenemos nuestra vela de confirmación. Fijaros que aquí el precio nos hace la 13-14, amaga de subir y después baja otra vez. Pero ¿qué pasa? Que si nuestro stop loss está alejado, no tenemos por qué tener ningún miedo. Ahora, claro, si vamos apalancados a 150x, entonces sí que tenemos que tener miedo. Bien, entramos en esta. Si entramos en esta, ya no entramos en esta. Es lo que os comentaba en el ejemplo anterior. Ahora, si no nos da tiempo a tomar esta y después el precio nos vuelve a dar otra oportunidad, pues tomamos esta otra. Aquí nos ha dado una doble oportunidad, ¿vale? Nosotros en este caso cogemos la primera, la segunda ya la descartamos. Vale, aquí el precio sube, vuelve a bajar, vuelve a entrar en la zona y volvemos a tener otra vela de confirmación. Impulso, vuelve a retroceder, otra vela con este formato de borde rojo y volvemos a tener otra vela verde. Vamos a ver, porque sin nuestro medidor no podemos saber qué profit nos hubieran dado. Posición larga, en este caso. Vamos a verlas. Vela rompe aquí, este es el punto de entrada. Un stop loss razonable, generoso, muy bien. Vamos con la siguiente. Esta es la vela de confirmación. Esperamos a que rompa y empiece la siguiente. Vemos que aquí si alargamos la posición, el profit hubiera sido bárbaro, aunque yo ya sabéis que recomiendo mejor tener menos profit y más seguro, ¿de acuerdo? No llevar una operación hasta el límite, hasta querer comernos el último dólar, ¿vale? El último dólar no es algo que tengamos que ir a buscar, hay que intentar cerrar las operaciones primero, ¿vale? En el mercado de futuros, cuanto menos tiempo estemos expuestos, mucho mejor. Vamos a la siguiente, posición larga, vela de confirmación, punto de entrada, ahí lo tenemos. Y como veis, es que los profits son tremendamente mayores al stop loss. Bueno, aquí ya se empieza a complicar la cosa porque estamos ante un cambio de tendencia, pero nosotros no lo sabemos, ¿vale? Nosotros estamos aquí, vemos hasta aquí nada más. ¿Y qué pasa? Que nosotros pensamos que esto va a seguir subiendo, no lo sabemos. Entonces vemos esto y entramos, vamos a entrar. Posición larga, vela de confirmación, sería esta vela, vale, y aquí en este caso esta operación sí o sí la hubiéramos fallado. Fijaros que aquí, bueno, a no ser que asumiéramos estos beneficios aquí, a ver si lo podéis ver bien. Bueno, voy a hacer una cosa, porque está el verde del indicador mezclándose con este verde, entonces voy a ocultar un segundo el indicador, vale, y después lo vuelvo a poner otra vez. Mirad dónde hemos hecho la entrada. Bien, aquí hubiéramos obtenido profit o hubiéramos perdido y tocado el stop loss, depende de la gestión de riesgo, o mejor dicho, depende de hasta dónde quisiéramos nosotros alargar la operación. Si cerramos aquí, yo no hubiese cerrado aquí,
así que yo esta operación la hubiese perdido. ¿Por qué? Porque yo, al ver esto, al ver que tengo aquí estas zonas donde el precio ya llegó, pues yo lógicamente el take profit me lo hubiera puesto ahí también. Y veis que no ha llegado ni a la mitad del take profit y se ha dado la vuelta. Esta operación hubiera sido perdedora, ¿vale? Frente a 1, 2 y 3 ganadoras. 3 ganadoras con unos profit, veis que increíbles. Una perdedora. Las otras que hemos visto aquí, estas son las de la posición en short. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 operaciones ganadoras, ¿vale? Espero que esta estrategia os haya motivado a probarla. La verdad es que me ha encantado. Me han pasado este indicador. Un amigo me ha dicho, prueba esto porque verás qué buenos resultados tiene. Y la verdad que sí, estoy ahora mismo en 15 minutos y me da muy buenos resultados. En 5 minutos, bueno, ya no tanto porque hay más volatilidad y demás. En temporalidades mayores a 15 minutos también va bien. En 30 minutos, en 1 hora, ya temporalidades más largas, ya no, ya prefiero otras estrategias para swing trading, pero para trading diario, para en una bajada de estas que dura unas cuantas horas, hacer 3 o 4 operaciones en tendencia, está genial, bárbaro. Comentarme lo que queráis, acordaros de dejarle un like al vídeo si os gusta y un comentario, también de suscribiros al canal y también, si queréis, de acceder a nuestro grupo de Telegram gratuito, también tenéis el link en la descripción, ¿de acuerdo? Me despido de vosotros, un saludo a todos y que tengáis muy buen fin de semana. ¡Chao!